Esto, digo, es para vos, digamos. Sí, Digamos. Sebas, te vamos a hacer una nota para Noticias de Cruceros, porque estuve ahí por Tandanor y nos enteraron el librito que hiciste de fotos. Así que bueno, contanos un poquito cómo llegaste a la carrera de fotografía. Mira, en realidad, uno llega, digamos, muy de a poco, en mi caso, muy de a poco, desde los 13 años o antes, que a mí me generaba mucha curiosidad la fotografía y instintivamente empecé a hacer, no, desde los 12 miento, porque me acuerdo que fui el fotógrafo del viaje de fin de curso de séptimo grado. ¿En serio? Este, Un adelantado. con una pocket arroyo. Entonces, digamos, la fotografía siempre estuvo. Después yo me formé en una carrera en ciencia política, hice periodismo, trabajé en Naciones Unidas, digamos, en mundos diferentes, hasta que a los 30 más o menos, yo tengo 48 ahora, a los 30 y pico dije, eh, voy a tratar de mixturar lo que sé de la fotografía con también mi saber acotado, digamos, de la política, de la historia, de la sociología, y empezar a trabajar desde ese punto de vista. Entonces, sí tuve unos años donde la formación fue salir a hacer fotos, digamos, pero frenéticamente. Ya no como tanto como un hobby, sino a generar capturas de todo y a tratar de trabajar, de fotografiar todo lo que podía fotografiar. Desde deporte hasta en ese momento había muchas marchas políticas y demás, entonces también me iba a las marchas políticas, me interesaba, eh, retrataba a amigos, amigas, hacía todo lo que podía hacer hasta que más o menos fui encontrando mi lugar. Entiendo. ¿Y qué es lo que más te gusta fotografiar en general? En realidad, no sé si hay un... Me gustan las personas. Primero, digamos, me ha pasado, digamos, de ir a hacer fotos de arquitectura, si se quiere, y demás, pero, por ejemplo, el trabajo de Tandanor es un trabajo, no porque justo vos hayas visto ese trabajo, pero a mí me encantó hacerlo, sobre todo por el contacto, por muchas cosas, ya después vamos a charlar, Sí. pero sobre todo por el contacto con los trabajadores, ¿no? A mí me gusta mucho encontrar, si me voy al norte, si me voy al sur, si entro a una fábrica, si voy a una marcha política, encontrarme con esas personas que para mí, desde mi punto de vista y por mi historia, son personas extraordinarias, ¿no? Yo sería incapaz de estar ahí todos los días a las 6 de la mañana con un soldador de rodillas armando la proa de un barco. Me parece algo extraordinario, algo de una valía humana eh, que yo no... Es una especie de superhéroe, ¿no? Sí, qué buena Y, definición, porque es tal cual. sí, y lo mismo me pasa quizás con un trabajador del campo, con un trabajador de los puertos. He ido y he estado en pesqueros que se van mar adentro y es muy bravo también, y con fríos tremendos de los mares del sur, tormentas y demás, y nosotros de pronto estamos comiendo una hermosa centolla, unos buenos pejerrey y todo lo demás, pero de algún lado alguien los hace, ¿no? Y vengo de una casa, de una familia de industria, que también ahí mi padre era un gran trabajador,
y los que lo rodeaban también eran grandes trabajadores, y entonces tengo ahí ese lugar de preferencia, pero no es un lugar, sino es un fenómeno social que a mí me interesa mucho, que es el trabajo, básicamente. Muy bien. ¿Y cómo te convocaron para el trabajo de Tandanor? Y creo que por experiencia, no sé exactamente, eh, porque si alguien me conoce, la verdad que uno dice, o sea, sería uno de mis trabajos preferidos, fue uno de mis trabajos preferidos. Eh, lo que pasa es que yo había hecho otro tipo de trabajos, venía a hacer un libro sobre la provincia. En ese libro yo elegí personalmente ir y pasar unas jornadas en el astillero Río Santiago, el de la provincia de Buenos Aires, Sí. porque también me parecía que era un emblema de la provincia, el astillero Río Santiago, y después también me fui al puerto de Mar del Plata, hablando de los barcos, ¿no? Sí, Los barcos y lo marítimo. Eh, entonces, yo creo que ahí me llaman por una cuestión de que me conocían de otros trabajos y demás, y que pensaron que podía dar el perfil para lo que necesitaban, simplemente, ¿no? Uno se maneja con muchos contactos y sí, es un mundo como de también donde está donde se juega también la mirada social, ¿no? Y en ese sentido yo hice mucho hincapié durante muchos años en tratar de mantener eso. Y creo que me llamaron también por eso, ¿no? De tener una mirada eh, que pondere lo social, que pondere lo político, que pondere el trabajo argentino, ese tipo de cosas. sí. ¿Y cómo hiciste? ¿Hiciste un lineamiento de trabajo? ¿Te inspiraste en el astillero? Mira, hice sí, yo me imaginé, primero yo había planeado un tipo de trabajo, era de determinada cantidad de días por semana, para después poder editar y volver y ver qué iba faltando y demás. La vida en un astillero pasan muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿no? En un lugar, en este astillero, que es muy grande, en un lugar están arreglando barcos, en otro lugar están limpiando barcos, en otro lugar están pintando barcos, en otro lugar están construyendo, vienen las láminas de acero y empiezan a cortarlas y a soldarlas. Todo eso pasa en un mismo día. Después hay un montón de otras cosas, hasta un desguace de barcos viejo. Eh, entonces bueno, es un día en un astillero. Mi imagen fue esa. ¿Cómo le cuento al que no conoce esto lo que está sucediendo acá adentro? Eh, lo que pasa es que después empieza el tema fotográfico, la luz, eh, el entrar en confianza de alguna manera y poder conectar con los trabajadores. No es algo de un día para el otro, que uno llega y no son objetos. Claro. Entonces, uno tiene que tomarse unos mates con los trabajadores, charlar, quizás volver al otro día, eh, y aparte entender más o menos de cuál es su trabajo, su historia, porque ahí había trabajadores, es muy emocionante la historia del astillero, de los dos astilleros que hay grandes nacionales, el provincial y el Tandanor, porque hay trabajadores ahí que tienen 50 años casi en la empresa, eh, y que en algún momento los habían echado y que después los volvieron a llamar para seguir trabajando, que tienen mucha experiencia y que esa experiencia la están trasladando a otros jóvenes para que ese saber se mantenga. Porque soldar un barco no es lo mismo que soldar una reja, ¿no? Digamos, la soldadura de un barco es algo muy preciso, muy exacto. eh, hay que aprender, como todo, pero digamos, es un trabajo donde
es un saber muy concreto y que no abunda. Entonces, bueno, ver cómo funciona todo eso. Justo estaban sacando un barco, en ese momento, un barco de experimentación Sí, oceánica, lo vi. y el Petra, no me acuerdo ahora el nombre, están ahí en las fotos, y bueno, y también ver los últimos momentos antes de... Acá lo tengo el librito Mira, yo del... sé, sí, ojalá que podamos hacer después la versión grande. Entonces, bueno, eso, no hubo un orden, vos me preguntabas, digamos, si hubo un plan de trabajo. En realidad sí, primero fue conocer todos los procesos que existen ahí adentro, y después también te decía, aprovechar la luz en determinados momentos, cómo llega la luz a determinados lugares para aprovechar y mostrarlo de lo mejor posible. Pero después, aparte, el apuro, porque había apuro en terminar el libro rápido, entonces dije, bueno, vamos. Este, es un trabajo para hacerlo, sinceramente, en 3 meses o 6 meses. Bien, bien ¿Cuándo lo profundamente. hiciste? ¿En cuánto lo hicieron? En un mes. En un mes, y no se puede ir todos los días, algún día que llueve, otro momento. Aparte, en ese mes yo contabilizo también la edición y el retoque de las fotos y todo lo demás. Claro. Pero bueno, también estoy acostumbrado a trabajar rápido, a trabajar lo más eficientemente posible, porque yo también trabajé en diarios, en lugares donde se necesita la foto rápidamente, entonces, bueno, uno va. Pero lo ideal es eso, 3 meses, ¿no? ¿Las Eh, fotos con los trabajadores son naturales, casuales o posadas? la mayor parte son naturales, si se quiere, y lo que hay algunas que son más, tienen el formato más de retrato. Sí, uno justamente, por eso te decía, uno llega, le pide y le pedís, ¿no? Mirá, me acuerdo, había uno que se llamaba Néstor, que es uno de los más viejos, que es soldador, el jefe de soldadores. Y tiene una cara muy especial, y bueno, y la luz, entonces un retrato más posado. Dije, bueno, toma, pero son segundos, porque aparte ellos realmente están trabajando y no tienen muchas ganas de ser interrumpidos tampoco. Claro. A veces sí se ponen en los descansos, cuando toman un mate, se ponen a charlar, te cuentan. Hay algunos más charlatanes que otros. Después también hay fotos así como artísticas. ¿Esas son las más difíciles? ¿Cómo vas eligiendo? Y no, en realidad, digamos, creo que las más difíciles son las donde hay acción, porque eh, es un trabajo, repito, el trabajo en los astilleros es un trabajo fuerte y arduo. Y entonces de repente uno se ponía ahí a fotografiar y, bueno, hay que hacerlo también con respeto, ¿no? Al trabajo del otro y no molestarlo, no desconcentrarlo, porque a veces hacen algunas cosas muy de precisión o que no pueden distraerse. Entonces, esas quizás eran las más difíciles, digamos, tratar de no invadir, ¿no? Y dejar trabajar tranquilos y a la vez poder documentar eso. Estas, las más, como decís, más artísticas, uno va caminando y va viendo cosas, y ahí uno tiene un sentido estético. Es decir, bueno, esto puede decorar, puede acompañar un relato, son parte del lugar. eh, y ese es andar mucho, es caminar mucho, caminar, 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 recorrer, ser parte, yo siempre digo, como en cualquier trabajo fotográfico, conectar con el lugar. Entonces, cuando uno conecta con el lugar, las cosas salen. Digamos, a mí me pasa eso. Pero es conectar con el lugar. Si uno no conecta, es muy difícil. Que salgan bien las fotos, que se vaya feliz de ahí. A mí me encantaba ir. Comía ahí, amo los barcos, sinceramente.
tengo un tema con los barcos y los puertos. Soy fanático de eso. Yo cuento siempre, no cuento siempre, pero me acuerdo. Fui 2 años seguidos a Salvador de Bahía. Y una de las cosas lindas que tiene Bahía es que da justamente a la bahía esa muy grande, Bahía de Todos Santos, donde están todos los barcos que entran y salen del puerto. Y yo Sí. estaba frente al puerto. Entonces, me pasaba quizás toda una mañana mientras desayunaba y me quedaba mirando, venían los grandes cargueros, los de containers. MSC, alguno de esos. Y cruceros veías Claro. ahí montones. Y ahí está, y ahí sí en Bahía entran los más grandes. Porque acá en Sí. Buenos Aires no los vemos. Claro, el puerto de Santos es uno de los más importantes de la región. Sí, y eran Es inmenso. im- impresionantes. Y vos veías a los buques, ¿cómo se llaman los tácticos, ¿no? ¿Cómo se llaman los que llevan a los barcos, los que empujan y Sí, demás? los tugboats, Sí. los en inglés, pero Ay, los bueno, remolcadores. los remolcadores y demás, y eran cosas ínfimas, ¿no? Al lado de las moles esas. Sí. Eh, y me impresionaba muchísimo, y me quedaba ahí horas mirando el movimiento del puerto, el olor de los puertos, por alguna razón que no la sé. Yo te digo sinceramente, me acuerdo cuando yo recién llegué, soy de San Luis. Entonces, digamos, allá no, justamente no es un lugar con nada Puerto de cruceros. no hay nada. Y me acuerdo que al poco tiempo de llegar acá a Buenos Aires, yo a veces necesitaba, nada, digamos, necesitaba irme a lugares que me gusten y a tomar un mate o a fumar un cigarrillo tranquilo. Y un lugar que elegía, porque no conocía tanto, era el Puerto de Olivos. Porque era uno de los pocos puertos que uno podía entrar y estar ahí adentro casi del puerto, donde están los veleros. Sí. Eh, y me gustaba el ruido que había siempre de los veleros, el ruido que golpeaban ahí los, este, los tensores y los palos mayores. Nada, el ruido a puerto. Pero siempre tuve algo eh, que el puerto me llamó la atención, los lugares, cuando mi padre me traía acá a Buenos Aires de chico, el lugar que me gustaba ir era Puerto Madero. El Puerto Madero, que no es el de hoy, ¿no? Claro, el antiguo. Era el antiguo puerto que era el viejo puerto, y había todavía barcos ahí y todo lo demás. Eh, y bueno, para mí es parte de mi historia. Yo iba a Uruguay, tengo familia en Uruguay, y de chico también el momento más feliz del viaje a Uruguay era irme no era el ferry, era un barco. Que era uno de Costa, ¿no? El Andrea C., todos esos. Sí, era un barco como un crucero, Sí. ¿no? Más chiquito, hasta tenía camarote, porque tardaba toda la noche el viaje. Y me acuerdo de llegar ahí a Montevideo a la mañana, y salir a la terraza del barco y mirar eso. Este, Siempre sentí que conecté con eso. Entonces, por eso cuando me dijeron de hacer fotos ahí en Tandanor, me encantó, me ilusioné mucho porque son esos lugares que siempre quise estar y que no es tan fácil llegar. No, desde ya. Y eso te iba a preguntar, ¿hay algunas medidas de seguridad específicas por estar en un astillero trabajando? Sí, totalmente. Sí. Mirá, en ambos astilleros que trabajé, obviamente casco, en algunos lugares el calzado, el estar identificado, eh, y que me digan, obviamente, digamos, que me indiquen los lugares que sí, que no, que podía estar, que no podía estar, sobre todo en lo que es la, yo le digo el dique, pero no es el dique, es
la rampa Sí, que el sube. lift, eso que tienen ellos para levantar los barcos. Sí, y a veces yo ahí me metí un poco más, porque uno busca todo el tiempo estar cerca y Claro, estar, eh, y me he ligado a algún que otro reto de algún supervisor. Eh, pero después, la verdad que también estoy acostumbrado a estar en lugares de industria y demás, entonces yo tomaba mis recaudos, eh, entiendo, o sea, siempre estar muy atento a las espaldas y ese tipo de cosas, qué pasa atrás, qué pasa adelante, qué pasa arriba. Este, porque bueno, sí, son lugares donde hay presiones, digamos, de gas, de esto, lo otro, digamos, cosas en el aire, etcétera, etcétera. sí. Muchos de nuestros lectores viajan en crucero y trabajan Sí. en crucero también. Para ser fotógrafo de crucero muchas veces te dicen que tenés que llevar tu propio equipo. ¿Vos Mm, qué equipo recomendás para fotografiar en cruceros? Obviamente siempre dependiendo de la ruta, porque no es lo mismo que te toque la Antártida por ahí que, no sé, mm. Brasil. Pero ¿qué equipo te parece que es Mira, bueno para eso? el, hoy por hoy, primero una máquina relativamente potente, ¿no? Hay mm, máquinas que se la aguanten, ¿no? Aguanten mucho ritmo. Hoy hay dos tipos de máquinas, las máquinas electrónicas, pero DSLR se llaman, que digamos, son las máquinas clásicas, digitales y demás, como la D850 o la D6, la D5. Digo Nikon porque es justo la marca que yo uso, pero es indistinto. Y después ya hay algunas hoy de una gama que es totalmente electrónica, que también son muy buenas. Lo importante, siempre, más allá de la máquina que uno use, es la óptica, ¿no? Los objetivos que, que tengan que usar. Y ahí hay un objetivo, digamos, que se llama 24-70, 24-60, 24-50, depende. Son objetivos que necesitas apertura y a la vez poder acercar un poquito. Y de alto rango de luz, ¿no? Es de un 2.8 a 22 por lo menos, de apertura. Eh, eso, un 24-70, un objetivo clásico, es muy bueno, y es un equipo para trabajar muy bien y demás. Para empezar, es un equipo de $5.000, más o menos. A eso hay que darle una computadora buena, rápida, con el último software que hay. ¿Por qué? Porque esas imágenes que genera la máquina hay que procesarlas después. Este, entonces necesitamos una buena computadora, y lectores de tarjetas, etcétera, etcétera. Cuando uno quiere ver, está manejando un capital de $10.000 tranquilamente, Sí. tranquilamente. Porque suman tarjetas, suman objetivos. Después yo te digo, una máquina como una máquina ya de profesional, más uno o dos objetivos, sobre todo un 24-70, quizás un angular, porque con un angular eh, en todo lo que es el mundo yates y demás, Sí. se usa mucho para poder mostrar desde otros ángulos y demás. Eh, La ruta de expedición, sobre todo, mm, por la luz y todo lo demás. claro, y entonces uno va ahí, va sumando. Porque el tema son los objetivos. Vos tenés que trabajar por lo menos con dos objetivos o tres objetivos. Una especie de tele, que es un 70-200, es un objetivo más de largo alcance. Otro un angular de un 14 milímetros y otro de un rango medio, que es el que más se usa en casi siempre. Pero que uno ahí con ese uno necesita estar cerca y a la vez puedes hacer paisajes y demás.
No es lo mismo, obviamente, ir a la Antártida que ir al Caribe, pero la máquina sí es la misma. Nada más que en la Antártida las baterías duran menos. ¿Por qué? Me ha pasado eso, me ha pasado, yo fui ya 3 veces a la Antártida y por el frío, eh, por el frío se gastan más rápido, entonces uno siempre tiene que tener eh, tres baterías ahí funcionando para una jornada de trabajo. Siempre se Eh, aprende algo nuevo. sí, sí, más allá de todo lo que es el abrigo y todo lo demás, ¿no? Pero ¿Y qué detalles no se pueden dejar de lado a la hora de sacar una foto? La luz, la supongo. luz es fundamental. La luz, obviamente, el encuadre, digamos, ¿qué es lo que queremos contar? Saber qué es lo que uno quiere contar. En realidad, esa es una pregunta casi filosófica, de alguna manera, que nos lleva a pensar en por qué estamos donde estamos, qué queremos contar. Pongamos, digamos, si uno es fotógrafo de viaje en los yates, en los cruceros, digamos, está sacando, uno puede hacer un trabajo, digamos, la felicidad de los que están, de las personas que están ahí, el disfrute o cierto glamour, depende, pero también está contando una experiencia humana. Entonces, es ver desde dónde uno conecta con eso. Eh, si de una manera crítica o de una manera siendo parte de un engranaje. Eh, Siempre la subjetividad es fundamental a la hora de hacer cualquier foto. Digamos, la subjetividad es, digamos, la mirada propia. Y ser fiel a esa mirada. Por eso digo, si a mí me pones una semana a sacar fotos en viaje de yates, quizás una semana puedo hacer, pero un mes ya no sé si lo voy a aguantar, porque no es mi lugar, no es mi lugar, quizás sí, no lo sé, digo, pero en principio, digo, bueno, una vez, 2 veces, 3 veces, después voy a querer hacer otras cosas, ¿no? Entonces eso, es conectar con el espacio humano, físico, que hay ahí. Entonces, pues, es importante eso, digamos, ser auténtico a la hora de hacer foto. Entonces ahí va a mirar auténticamente, va a encuadrar, va, va a mirar luz desde otro lugar. Ser auténtico es importante. ¿Y en qué proyecto estás trabajando ahora? Mira, ahora eh, tengo un trabajo que quiero terminar, que es un trabajo ya hoy por hoy más de escritorio, más allá de que quizás haga un par de viajes más. Yo recorrí todo lo que es la costa atlántica eh, de América Latina, desde Haití hasta acá, hasta Quilmes, vamos a poner Santa Teresita, Mar del Plata también. Pasando por Uruguay, pasando por 3 o 4 lugares de Brasil, Colombia, Cuba. eh, y es un trabajo sobre el pueblo negro, principalmente el pueblo afrodescendiente en América Latina, ¿no? Y el hoy de ese pueblo, un pueblo que persiste, que disfruta por momentos de la vida, que tiene un pasado muy duro, un pasado de esclavitud, eh, y es un pasado reciente, no es un pasado antiguo. Con muchas personas de las que hablé eran hijas o hijos de esclavos. Eh, y donde se mezcla lo colonial, como Salvador de Bahía, como Recife, Cuba, Haití también, y donde cada pueblo tiene su historia. Historias revolucionarias, historias de resistencia, de pobreza, de hambruna, y a la vez también digamos, de disfrute. Pasa todo eso, ¿no? Y es un pueblo, yo digo, es un pueblo de persistencia y de soledad. ¿Viste la película Diario de Motocicleta? La de Sí, Che sí, Guevara. ¿Viste al final? Me emociona eso, porque eso es lo que transmite un poco.
Todo lo Sí. que vos decís, ay, Latinoamérica, todo nos cuesta 10.000 veces más que a los demás y todo es lucha. Sí, Pero también mm, te emociona porque somos un pueblo muy fuerte cuando te comparás claro. con otros. Yo que tuve la posibilidad, y vos también, de viajar a otros lados y decir, Ujú. nosotros somos como un promedio un poco más fuertes que otros. Sí, y sobre todo, yo te digo, como te decía al principio, sobre todo el pueblo trabajador. Yo cuando veo, por ejemplo, a, a- a- a esos, yo digo con mucho cariño, obviamente, a los negros laburando en albaniles, en el puerto, esto, lo otro, en los grandes almacenes o en los grandes, Y los marineros que están embarcados también. sí, ¿cómo se llama? En el puerto de frutos, digamos, lo que es el mercado, Mm. como y lo ves laburando todo el día, moviendo cosas inmensas. Ya te digo, es esa sensación de, estos son superhombres, y yo vengo humildemente acá a mostrar algo de este mundo y a tratar de mostrarlo para... Siempre que hago fotos pienso en lo mismo, es en la memoria, en la construcción de memoria. Las Tendrías fotos... que hacer un libro superhéroes con todas fotos de trabajadores Sí, y trabajadoras también. y trabajadoras, por Este, supuesto. Y, y entonces eso es una cuestión de admiración también por sectores que son los que sostienen este continente, son los que hacen que este continente funcione, comamos, disfrutemos, son los que lo mantienen en pie. Y en ese sentido, yo digo, es también la soledad y la angustia que se vive y que todavía yo rescato mucho el discurso de García Márquez cuando le dan el premio Nobel, y él habla ahí de una América Latina, ¿qué es eso? Con un pasado duro y triste y desigual y bajo imperios, y que bueno, no estamos tan lejos todavía de eso, y que hace falta, que a pesar de eso, digo, eh, tenemos un gran continente Por y supuesto. un gran pueblo. Entonces es un poco lo que estoy trabajando ahora, queriendo, fotos de color, son fotos, yo estoy más acostumbrado a hacer fotos blanco y negro, o a expresarme en blanco y negro. Eh, y quizás este trabajo de Tandanor fue como dije, bueno, vamos a hacerlo en color, todo. Así que estoy en eso, estoy queriendo terminar un libro y darle unos pequeños textos de contexto y de poéticos y que vaya. Muy bien. Sebi, si te quieren contactar, ¿a dónde se tienen que dirigir? Hay en mi página que está con mi nombre, viste que ahora, o el Instagram, uno pone el nombre de una persona y Y aparece, ya sale todo, absoluto. tenés Así te todo, contacté yo, de hecho. lo bueno, lo malo, Claro, cuídense con eso también. sí, no, bueno, no, malo no pero a veces se malinterpretan algunas cosas. Sí, desde Pero ya. Nos eso, puede pasar a todos. pero sí, por ahí, por las páginas, por el Instagram, trato siempre de contestar y demás, más allá de todo, uno trata y agradece mucho siempre cuando hay gente interesada en lo que uno hace, que no es tan popular, la fotografía no es como la música o otras Pero artes. cada día más, ¿no? Un poco más. Sí, 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 pero bueno, es mucho trabajo y tesón. La fotografía es muy hermosa porque aparte uno tiene que poner el cuerpo. Eh, a diferencia quizás de otras cosas, uno pone el cuerpo y lo pone el cuerpo en los lugares a veces más insólitos que pueden existir. Como un Este, astillero, por ejemplo. por ejemplo. Y entonces enriquece mucho la vida. Sí. Bueno, Seba, te agradezco un montón. Esta nota va a salir en Noticias de Cruceros, por supuesto. Bueno, Un muchas abrazo gracias. grande. Nos vemos, saludos. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.